Dios te bendiga en esta mañana bendecida que hizo el Señor. El título de este devocional es Tenemos que evangelizar. Y cuando escuchamos la palabra de evangelizar y qué es la evangelización, la evangelización es la comunión del Evangelio de Dios a través de la vida y de las palabras de sus hijos, para su gloria y en el poder del Espíritu Santo. De tal manera, amada iglesia, que los hombres puedan recibir a Jesucristo como su único Salvador y Señor y servirle como Rey. Cuando vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 3, encontramos algo impresionante. Dice la Escritura que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. En la temporada que estamos viviendo, nos damos cuenta el enfriamiento y la frialdad espiritual en los creyentes. Me llamaba la atención cuando predicaba el sábado y el domingo del cimiento y el fundamento que tenemos que tener como creyente. Por eso este devocional va asignado con una asignación que como pueblo de Dios tenemos que evangelizar. Por lo tanto, presentamos la verdad del Evangelio con sencillez. Si algo me gusta de Jesús es que el mensaje de Jesús era entendible, sencillo, para que la gente pudiera entender. Y no había nada de que exagerar. Jesús no exageraba a nadie. Y esa bendita escritura que nos dejaron como el Nuevo Testamento es para aprender cada día más lo que está en la escritura. Y como dice la misma escritura, da por gracia lo que por gracia recibe. Tenemos que comunicar el Evangelio con urgencia, insistencia, porque es un asunto de vida o de muerte, pero nos interesan conversiones expuestas, fruto de la emoción y no de arrepentimiento y la fe. Utilizamos la arte de la persuasión, pero rehuimos técnicas sentimentales, baratas, y animamos, pero sin ofrecer promesas falsas ni presentar una visión utópica de la vida cristiana. Avisamos, pero no jugamos con el miedo de la gente. Presentamos argumentos, evidencia, pero sin exagerarlo ni de distorsionarlos. Amadas hijas e hijos, ¿por qué muchos cristianos no evangelizan? Escuchen esto detenidamente. Sin embargo, la triste realidad es que una gran mayoría de los que profesan el nombre de Cristo en nuestro día no evangelizan. ¿Cómo podemos explicar esto? En respuesta a esta pregunta podemos aducir tres razones principales. En respuesta a esta pregunta podemos aducir 6 razones principales. Número 1, por la mediocridad de nuestro compromiso en la evangelización. Al entregarse el evangelio,
solo a media. No llegan a conocer en toda su plenitud ni la experiencia de caminar con Cristo, ni la comprensión de los propósitos eternos de Dios que el Evangelio nos revela. El Evangelio no es la principal motivación de su vida y como consecuencia no evangelizan. Vencerán el miedo, la timidez, la indiferencia solo cuando Jesucristo llegue a ser para ellos una realidad auténtica y vital. Y el Evangelio tenemos que llevarlo hasta lo último de la tierra. Número 2, por medio de la gente. Es impresionante. A veces tenemos miedo de predicarle a la gente, de entregarle la palabra que ellos necesitan. Y a veces llevamos un evangelio a media. No avergonzamos. El evangelio no es para avergonzar, no es para evangelizar una humanidad caída que necesita escuchar palabra de vida y presentarle a un Jesús que lo ama y lo puede restaurar. Amada hija e hijo, cuando hablamos de este bendito evangelio, es una verdad que le estamos llevando a la gente. Hemos dicho que el Espíritu Santo es quien nos capacita para evangelizar. Es verdad. La ausencia de evangelización es, por lo tanto, necesariamente evidencia de una ausencia del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Quiero que agarre esto, por favor. Cuando evangelizamos sin el respaldo de Dios, sin el poder, sin la manifestación, no vamos a ser efectivos. Usted diría, Pastor Giovanni, necesitaba escuchar esta palabra. Siento un celo santo de Dios. Recuerdo cuando evangelizaba en la calle, en las casas. El evangelio era con poder, con manifestación. Los demonios se manifestaban, las almas se convertían. ¿Por qué? Porque ese evangelio iba con evidencia, resultado y un respaldo de Dios. Y quien es lleno del Espíritu Santo evangeliza. Quien no evangeliza no es lleno del Espíritu Santo. Y con esto no estamos diciendo que la persona que no evangeliza no ha recibido el Espíritu, no ha sido regenerado por él. Porque una cosa es hacer recibido una nueva vida en el Espíritu y otra mantenerla al tope por la plenitud del mismo Espíritu. Cuando en Pentecostés el Espíritu fue derramado sobre los discípulos, la reacción inmediata fue la evangelización. Los mismos que antes estaban escondidos en el aposento alto, ahora proclamaban el evangelio del reino y hablaban con denuedo. Pero aquella primera plenitud debía ser renovada constantemente si iban a mantener el mismo denuedo. Amadas hijas e hijos, escucha esta palabra. Ya hemos dicho que el Espíritu Santo es quien nos capacita para evangelizar. La ausencia de evangelización es, por lo tanto, necesariamente evidencia de una ausencia del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Quien es lleno del Espíritu Santo va a evangelizar. Quien no evangeliza no es lleno del Espíritu Santo. Te lo estoy repitiendo para que te grabe esto. Anhela la llenura, anhela la manifestación, anhela el poder del Espíritu Santo, y cuando evangelice va a ser efectivo y las almas van a venir a los pies de Cristo. Hay una unción que está cayendo sobre ti. Es frustrante cuando evangelizamos a alguien y no vemos el resultado de la palabra que le estamos hablando del reino. Y termino con esto. Que el Padre te bendiga, que el Padre te llene, que el Padre te visite y ponga de nuevo y que esté lleno constantemente.
Dios te bendiga en esta mañana, en este devocional que el Señor te ha enviado. Dios te bendiga.